En otros vídeos he hablado mucho de España y las bendiciones que viene al país español. España ha sido durante toda la historia una nación muy popular. La Biblia habla también de España. La Biblia dice que Salomón estuvo en España haciendo un trabajo extraordinario para España, no para los españoles, en España, para el mundo entero. Se dice, y la Biblia dice, que Salomón, entre otras cosas, el hijo del rey David, ¿no? Aparte de haber hecho el templo de Salomón, hizo muchas otras obras, porque la Biblia dice que el templo de Salomón en principio fue una obra que quiso hacer su padre, el rey David, el gran héroe que mató a Goliat y ganó una batalla, matando a un gigante filisteo que insultaba a Dios, a Jehová Dios, el Dios de Israel. En un sueño, pues por haber hecho el templo, que lo quería hacer David, su padre, pero Dios le dijo que David no porque no valiera o no tuviera gran fe y deseos, no. Decía que era necesario David como rey, porque le respetaba por su valentía. Recuerden que mató a Goliat, que nadie se atrevía a un gigantón de varios metros, con miedo, cobardes. Pero David, siendo un jovencito de 16, 17 años, oyó el insulto de aquel filisteo Goliat, que decía que si alguien lo mataba al filisteo en batalla, él y un israelita, el que ellos quisieran, los filisteos serían esclavos de los israelitas. Pero si, digamos, él mataba a los israelitas, al que le mandaran, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Una amenaza grande que nadie se atrevió a combatir. Todos tenían miedo de ver un ser monstruoso, gigantesco, diría 2,50, 3 metros. Una bestia. Hay fotografías antiguas de gigantes más altos que eso en la tierra. Entonces David, conocen el relato, ya lo he dicho en otros vídeos, era un pastorcillo, 16, 17 años, rubito, que no era un guerrero. Y oía a sus hermanos comentar que un filisteo estaba provocando a los israelitas pidiendo que uno luchara contra él. Era un reto, que si él mataba al israelita, pues los israelitas serían esclavos de los filisteos para siempre. Pero por contrario, si el israelita mataba al Goliat, los filisteos serían esclavos de los israelitas. Bueno, un reto extraordinario. Aunque el rey Saúl en aquel tiempo era alto, muy alto, no define la estatura concreta, pero más de 2 metros, sí, porque generalmente los israelitas eran pequeñitos siempre. Recuerde que un apóstol jesuita muy popular fue el escritor de los evangelios más, digamos, más grande, es decir, con más detalles que los demás. Pablo, Saulo de Tarso, que era un perseguidor de cristianos, era fariseo, un judío. Pero luego, en una visión, persiguiendo Pablo a cristianos, con un ejército además, Jesucristo vio el corazón de aquel hombre, que no era malvado, porque muchos filisteos eran malvados, eran déspotas, eran egoístas, eran adúlteros, que le gustaba figurar siempre y mandar. Pero aquel hombre había nacido así. Entonces, en una persecución de Pablo contra cristianos, camino a Damasco, Jesucristo vio el corazón de aquel hombre y lo tiró del caballo, como un accidente, y le dejó ciego. Entonces, este Pablo, en su ceguedad, pues no entendió, algo extraño pasaba porque no veía ya. Y Jesucristo le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Bueno, entonces le explicó el asunto, vete a Damasco, preséntate a tal personaje, te va a curar. Y a ti voy a hacerte una luz para las naciones, que es un cristiano que viajaría por muchas naciones y haría muchos discípulos de Jesucristo. Así fue. Bueno, pues Pablo, esto digo para dar una referencia de España.
Pablo tenía deseos, muchos deseos de ir a España, que es posiblemente el que hizo más cristianos en España. Pues entonces España, igual que Israel y Francia y Alemania en aquellos tiempos, eran colonias romanas, que era una potencia mundial entonces. Y Pablo soñaba con ir a España. Y en algún relato Pablo dice que había cosas que en España eran difíciles de comentar y que poca gente lo sabía. No explica el qué, ya se lo diré, pero que dice que en una visión vio que había eso que cambiaría mucho el mundo en España. Salomón fue comisionado a España para hacer algunos trabajos. En principio, lo dice la Biblia, lo resumo todo, por no explicarlo, tardaría horas, que llevaba de España, o traía de España, hacia Israel, oro de Ofir se llamaba. Oro de Ofir es un oro puro. Yo no conozco muy bien el extracto, cómo se purifica el oro, ¿no? Son materia, ¿no? Mezclado con otros metales, nunca viene el oro puro, no viene mezcla con otros metales y al cocerlo a altas temperaturas se disuelven los metales diferentes y queda el oro. Quitan la espuma, que son otros metales, y el oro queda puro. Se llamaba oro de Ofir. Y Salomón llevaba o traía a Israel oro de España, oro de Ofir. Hay otros detalles que ya van a asombrar mucho. ¿Cómo traía Salomón oro hacia Israel? Entonces, él seguía siendo rey por haber hecho el templo, hijo del rey David. Pues le va a parecer extraño porque también la Biblia habla de que Salomón había construido en España naves. La gente puede decir, bueno, naves, barcos, no, eran naves voladoras. Hay textos antiguos, pero es que la arqueología no habla mucho de eso, ¿no? Porque hay ciertos asuntos que le prohíben hablarlo, y menos en los medios. Pero muchos, podía estar horas hablando de cosas prohibidas, que son verdades, pero que hay ciertas élites, sociedades, que prohíben que eso ni se mencione. Es muy largo de contar y muy fuerte. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿por qué es muy prohibido que la gente relate cosas que sabe secretas sobre el hecho anormal del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York? Hay más detrás de lo que ustedes se imaginan aquello, que en realidad, y lo digo muy a grosso modo porque no ese es el tema, no hubo aviones, y hay filmaciones, sí, filmaciones, se ven aviones, no, hubo hologramas. Hay filmaciones que hicieron que se ven dos aviones que entran en las Torres Gemelas de Nueva York. Pero esos aviones, si lo miran, que era prohibido todo entonces, prohibieron todo, de que eso ni se mencionara. Entran las Torres Gemelas, dos torres, ¿no? Entran en una torre, un avión, pero a toda la leche, con pasajeros dentro y con pilotos, ¿no? En la torre, como si fuera una columna de humo. Y pasa la torre. No se ve más. Como un avión de varias toneladas, con cientos de pasajeros, ruedas, motores, todo. Entran en una torre gigantesca, con varios pisos, con columnas de acero de varios kilómetros de vigas de acero, con adoquines, en fin. Eso sería insostenible, increíble. Pues un avión en la torre que usted quiera, en la casa que usted quiera, pega a una pared y hace 1000 casos el avión y explosiones, salen pasajeros y salen ruedas por todos sitios y queda hecho un cascajo. Pero no en un caso, en dos casos. Que entra el avión, se ve como si fuera camalete, todo. ¿Y dónde está el avión? Porque no encontraron nada. No encontraron el avión dónde está, pero no una vez, dos veces en las dos torres, el otro también. No apareció ningún avión. Qué extrañeza, ¿verdad? Lo he dicho, porque no hubo aviones, hubo hologramas. ¿Y para qué? Eso ya se sabrá pronto. ¿Y qué más? Os digo, secretos que están moviéndose porque quieren salir. Y van a salir. Cuando las torres, digo,
podría estar de este y de otros temas, pero me centro en los misterios. Las torres gemelas, ¿verdad? Lo digo resumido, se quedaron atrapados porque hubo impactos explosivos arriba, pero no de aviones, y abajo también. Y quedaron en el medio de las torres varias habitaciones con gente dentro, que no podía salir porque los ascensores ya no funcionaban, las escaleras tampoco, había ruinas arriba y fuego, y abajo. Algunos muy asustados, por lo que se tiraron de una ventana, se suicidaron, porque era abrasador todo, y el fuego subía, y en un momento de incertidumbre y de miedo se tiraron algunos por un balcón abajo. Preferían morir estrellados que no morir quemados ahí. Pero cuando vinieron las ambulancias, esto digo un pequeño resumen de cosas que tabú. Vinieron una ambulancia mucho tiempo después de aquel impacto de avión y toda aquella historia, preparando porque cuando empezaron a quitar los escombros de las torres, en las torres, tardaron un año, se pensaba, por lógica, que quedaron mucha gente atrapados dentro, en oficinas, que estaban viviendo allí muchos, y empezaron a quitar los escombros, tardarían, fíjese, meses, y vino un montón de ambulancias, suponiendo que cuando empezaron a quitar los escombros salían heridos. Algunos se había quedado en una habitación, encajado, se había salvado de mi lado por una pared que se había escondido, el otro se había quedado en un hueco, el otro metido en el ascensor, tal. No supuesto que alguno, entre tanta gente que vivía, pues cuando quitaron los escombros de todas las torres, de la excavadora, claro, no apareció ni uno. ¿Dónde fueron a parar? Si quedaron allí. Cuando un avión, entre comillas, esto lo digo para que vayan pensando cuánto hay que no se puede hablar. ¿Y por qué? Por intereses muy grandes. Cuando un avión se supone que metió en el Pentágono, no apareció ningún avión dentro del Pentágono. Pero se ve unas filmaciones que entran en el Pentágono. ¿Y el avión? ¿Y la rueda, el pasajero? Nada. Cerraron el boquete del Pentágono después, y el avión no se habla ni palabra. Misterio, ¿verdad? Bueno, pues esto es digamos de una manera, a grosso modo, para que se den cuenta que hay muchas cosas que no encajan. Como no encaja el que un avión entre en una torre y no haga ningún tipo de impacto, de explosión y entre como si fuera una torre de humo. Eso no sucede nunca. Puede ver un avión, coja una casa vieja o un castillo antiguo de ruinas y métale un avión sin pasajeros que ha dirigido y métale contra una pared de cualquier sitio. Y veré que se hace 10.000 cachos. Una explosión sale en la rueda y tal. No sé qué mete aquí. Hubo un fraude. Hubo un engaño porque hubo unos tratos, que ya saldrán, que era una forma de participación con otros seres. Y de tal manera que se habló de un impacto colectivo para firmar un contrato. Pero bueno, es otro muy escabroso tema. En resumidas cuentas, Salomón estaba en España. ¿Pero para qué fue a España? Una vez más, para hacer un trabajo muy, muy especial. Primero, España era una colonia romana también. Estaban los romanos en España. Pablo, el apóstol de las naciones, escribe en 2 cartas a los romanos, en la carta de los romanos, que tenía el sueño, deseo de ir a España. Y en otra parte, ahora no me acuerdo de los textos, lo puedo leer en la Sagrada Escritura, por otra parte dice que había algo en España muy especial, que era al hombre prohibido revelar. No dice el qué, pero que había algo en España que el hombre no era lícito comentar, que le habían dicho que no, prohibido. ¿Qué hay en España? Uno de los trabajos que hizo Salomón fue la cueva de Hércules. Eso es el nombre que le dieron los romanos, que era una colonia romana entonces, España entera, con Toledo, cueva de Hércules. Hércules es un supuesto dios romano, no existió ningún dios de nada, pero bueno, daban nombre a cualquier cosa, Hércules. Bien, el nombre de aquella cueva era el nombre Cueva de Salomón, porque fue Salomón el que la construyó en Toledo, que está Toledo infestado de túneles. Y nadie dice ni sabe, yo sí, quién hizo aquellos túneles.
Toledo está situado en una montaña, como una montaña casi artificial, y en la Edad Media era todo iglesia y convento, no había más. Pero montones, y una catedral en el pico, no había nada. Y todo el pueblo español, donde tenía que alimentar y pagar, que montones, que no había otra opción. En la Edad Media, pues la iglesia, pico velo. Aquí mando yo y aquí sigo yo. Dame. Tenía que trabajar toda España para sustentar miles de curas y monjas. No había otra opción. O militar, o cura, fraile, mucho de esos, o monja, o un monasterio, para nada. Para sí. Y tenían todo el español que pagar para que vivieran montones de miles ahí, a vegetar. Pero no es el tema. Había y hay en Toledo montones de túneles. Hay casos que se han metido gente en los túneles y no ha vuelto a salir. ¿Por qué? Porque son laberínticos. Y es curioso, y no casual, que los túneles de Toledo, que está lleno a todas alturas, muchos salen a kilómetros fuera de Toledo, debajo del suelo. ¿Pero quién hizo esos túneles? Son obras arquitectónicas, necesitan muchos planos, maquinaria, ni el más miserable registro quién hizo esos túneles. Otro detalle que pocos saben, Toledo. Y si miran un mapa de España, hagan una cruz, pon, como una diana, pon, el centro es Toledo, justo un milímetro. Y Toledo, la leyenda de Toledo, dice, la leyenda antigua, ¿quién fundó Toledo? Dice que después del diluvio de Noé, cuando el arca de Noé se quedó atascada en el monte Ararat, en Turquía, ¿no? Que un descendiente de Noé se le mandó para fundar Toledo cuando no existía Toledo ni España. Era un monte. Fíjate que después del diluvio toda la tierra, el planeta, lleno de escombros, de barro, de cadáveres. No había Toledo, no. Había un montón de barro y ruinas por todos sitios, porque vino el diluvio global en todo el planeta. Y dice que la leyenda de Toledo es que un descendiente próximo de Noé, después del diluvio, se le trajo en una nave para fundar Toledo. Y la mujer que trajo se llamaba Tarsis, y Tarsis es el nombre original antiguo, el más antiguo de España, los tartesos, Tarsis, España. Siempre ha estado en la mira España, desde un principio, y Salomón había construido naves en Tarsis, en España, se llamaban las naves de Tarsis, de Salomón. Y siempre la arqueología con astucia, mintiendo todo lo que pueden, no, que son las naves de Salomón, que eran barcuchos estos. No, señor. No, señor. No, nada de barcuchos. Aparte, lo difícil que es llegar desde Israel en el mar con barcucho de mala muerte, que para llegar a España, barcos tienen que ir de la costa de Israel a un puerto, bajar toda África hasta el fin, volver a subir toda África, pasar por Estrecho de Gibraltar y llegar a España. Esa obra, hoy un barco común sería un problemón que lo hicieran, pero no un barco de vela de mala muerte, expendiente de que un barco viajaba con los vientos. No, nada eran naves voladoras. Y hay escritos antiguos que dice que Salomón comerciaba con todos los reyes de la tierra, y que de todos los reyes de la tierra venían a Israel para ver la sabiduría de Salomón. No solamente se habla mucho de la reina de Saba y tal, bueno, en Miteramérica, pero Miteráfrica, no, sí vino. Pero es que dice la Biblia que Salomón iba a toda la tierra y cogía a una mujer virgen y la dejaba embarazada porque Salomón, hijo del rey David, el que construyó el templo, era el representante de Jehová Dios en la tierra, en el pueblo de Israel en aquel tiempo. De tal manera que cuando dejaba a alguien embarazada en un país cualquiera, ya había referencia de que el pueblo de Dios en aquel tiempo, claro, los israelitas tenían ya posesión de aquella zona, donde quiera que fuera, porque el rey de Israel tenía allí su prole, que tuvo por eso, la gente poco lo sabe, 1000 mujeres, no sé cuántos mil otras mujeres, sencillamente para acostarse con ella, no eran mujeres, eran para placer. Y otras casadas que siempre, cuando se casaba con alguien en cualquier país, ya la hacían princesa, reina y ya está. Y ya tener el imperio israelita extendido por toda la tierra, como había profecía de Abraham,
que de Abraham saldrían gentes que dominarían el mundo entero y que saldría el Mesías, y salió Jesucristo de Israel, descendiente de la prole de Abraham. Pero Salomón viajó por toda la tierra y llevaba, y hay textos antiguos que están saliendo mucho, no los dicen, pero créeme que muchas cosas antiguas no los dicen. ¿Cuántas bases subterráneas han encontrado a lo largo de la historia con ciudades subterráneas dentro? Y no lo ha visto usted ni en un reportaje de nada, y lo prohíben, es que lo prohíben. No prohíben igualmente que cuando los astronautas, en los módulos lunares, en el año 50, ya que empezaron los módulos lunares, ya la NASA empezó a hacer aplicaciones y no a aterrizar, sino dar vueltas y visualizar y filmar la Luna. Y cómo se asustaron la NASA cuando vieron que había pequeñas poblaciones artificiales, ciudades pequeñas, y más asustados que en la Luna vieron que había una nave gigantesca, como las de la NASA, pero más gigantesca, una nave artificial para volar. Que luego uno de los muchos viajes secretos de la NASA, que estos nunca lo dicen, siempre es secreto, secreto y más secreto, vino para entrar dentro de la nave, aquella, una nave gigantesca. Dice que una capacidad que podía caber dentro de la nave, se llamó la nave de Apolo 20, que es una de las expediciones de ese tiempo, varios viajes que hicieron allí y se llevaron todo lo que pudieron en secreto. Esa nave podía caber dentro capacidad para toda la población de Nueva York y sobre el espacio. Y lo más sorprendente es que en esa nave de la Luna, la nave de Apolo 3, la nave del Apolo 20, que dice, mira en internet, nave del Apolo 20, verán la nave, fotografía de la nave de la... No lo dijeron. Siempre secreto, siempre enigma, siempre misterio, y no te dicen nada. Y ahora la lógica y la razón dice, pero ¿por qué narices no puede saber la gente que hay ciudades en la Luna? Porque desmorona el cuento de la evolución. Porque desmorona el cuento de que el Big Bang, de que hace millones de años, no. Las ciudades que hay en la Luna son muy modernas. Y eso no lo van a decir. Porque eso significaría que mucho antes que la humanidad tuviera inventar el coche de ruedas, ya había ciudades en la Luna. Y más sorpresa que tampoco dicen que en nuestro planeta el centro está hueco y hay ciudades y naves. Nuestro planeta, como lo hay en la Luna y en el planeta Marte, ciudad debajo en el centro de la Tierra. ¿Se dan cuenta que hay montones de misterios que la gente... Pero la pregunta puede hacerse cualquiera con un poco de sentido común. Pero bueno, ¿por qué no puedo saber yo que en la Luna hay ciudades? No, porque se deshace todo el cuento y la mandanga que han inventado con la historia de la humanidad, la evolución, millones de años. Y quieren seguir en el cuento de la evolución, que eran monos, porque quieren estas élites, en parte organizaciones satánicas, incluido Vaticano, que la gente siga siendo monos. Y a un mono con una varita se da en el trasero y se le explota y se le manipula como le da la gana. Pero cuando una persona es inteligente, da miedo. Ya da miedo. Dice, no, que a este no le llevamos al huerto. Por eso hay muchos misterios que se van a revelar. Da miedo y Dios va a preparar, y lo está preparando ya, que salgan todos estos misterios, esclarecimiento a la luz pública. Yo llevo muchos años diciendo, y lo sabe mucha gente que me conoce de gente, lo que digo no, para unos que los servicios secretos que me conocen de años, no es nada nuevo. Cuando me vienen a hablar, lo único que están pendientes, a ver quién me hace caso, para controlarle también, es lo único. Pero saben que lo que digo es verdad, y saben que cuando uno dice una verdad da miedo a la serie. Pues cuidado que este mueve la varita y va por nosotros. Y si se hace con mucha gente, seguidores, derrumba lo que le da la gana. Porque empieza a hablar y sacar, y todo salga esto. Eso es así. Hay muchas organizaciones secretas, incluido Vaticano. ¿De qué cree que viven aquella gente? De estafa, de robo, de fraude, de miseria, de contratos oscuros, Banco Ambrosiano, miles de millones. ¿De qué vive? De repartir cruces, va repartiendo cruces. Y va repartiendo gratuitamente cruces desde un balcón y reparte, ya está pagado. De muchos secretos, porque hay cosas que van a salir que va a dar escalofrío a la humanidad. Porque lo que viene es la liberación de la raza humana.
Lo que viene, que lo he dicho en muchos vídeos, pero lo digo, estaría horas hablando sobre tal, pero lo resumo siempre, procuro, pues sería muy pesado. Lo que viene es un gobierno a la tierra. La gente puede decir, sí, las Naciones Unidas. No. Los gobiernos humanos no han estado nunca capacitados para traer paz y seguridad a la tierra. No pueden. No es que no tengan capacidad, inteligencia y material, guerras, militares, armamento, logístico, lo que sea. No, es que los humanos no tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los primeros seres humanos en el Edén estaría por Turquía, en aquella zona, Mesopotamia. Bueno, pues Dios le dijo a Adán que tuviera en su región animales, aves y peces, ¿verdad? Lo dice la Biblia, Génesis. Pero no le dice Dios que tenga en su región a los hombres. No, que tenga en su región animales, aves y peces, y que cuide de ellos. Y que tenga hijos con Eva y llenen la tierra, se multiplique, porque entonces no tenía que morir Adán, Eva tampoco, ¿no? Entonces tenía la capacidad Dios de la perfección y la vida eterna. Luego ya saben, por no cambiar el tema, que Adán por el engaño de demonios, Satanás, perdió esa capacidad de vida eterna, aunque después de aquel acto de rebelión, comiendo un árbol prohibido, Adán siguió viviendo después 930 años. O sea que si no hubiera comido de ningún árbol prohibido, estaría Adán por ahí hoy. Y dentro de 1.000 millones de años, bueno, porque no estamos hechos para morir, para vivir. Perdón, la obra de Dios es para la eternidad. ¿Creen ustedes que algún día se acaba el universo? No, no. Lo que hace falta, y saldrá, es investigar el universo. Está hecho el universo con billones de planetas, porque tenemos la capacidad de vivir billones de años. Y será fantástico llegar a la técnica, aguantará para visitar billones de planetas. Otras creaciones diferentes hechas por Dios, Jehová Dios. Bien, el asunto. ¿Qué hay en España? Muchas cosas que van a cambiar el mundo. No solamente el oro de Ofir, eso fue algo material para enriquecer el pueblo de Dios de Israel. Decía que en el tiempo de Salomón los israelitas eran tan ricos que el oro y la plata era como las piedras. No había importancia. Entonces no se comerciaba con los países vecinos con papel, con billetes, ni con cheques, ni con oro y plata. O sea que cogían el oro, tenía un valor, tantas, digamos, denarios, un peso, una balanza. A ver, esos caballos, ¿cuánto valen? Dame 50 denarios. Yo cogía unas pesas, con unas moneditas que parecían monedas, unos pesos. A ver, aquí hay 40, uno más. A ver. Ya, venga, a ver, llévate los caballos. Y hacían un pequeño contrato, ¿no? He vendido estos caballos por 50 denarios a fulano de tal. España hay muchas cosas muy apasionantes que van a salir pronto. Y de España he dicho lo más esencial, conocido, y se puede verificar por la Biblia, porque hay mucho más en España de lo que se puede imaginar. Por ejemplo, y ya digo que es tan largo que podría estar horas hablando, pero lo resumo todo porque es muy largo de contar. España no es lo que ustedes imaginan. España llegó a ser en un tiempo pasado una potencia mundial. España gobernaba medio mundo. España, había posesiones en España, en Sudamérica, en Asia, en África, en Oceanía, en todos sitios. Había posesiones, porque fue una potencia. Iba a conocer. De hecho, el idioma español es el segundo idioma más hablado de la Tierra, porque ha habido español y hay por todo el planeta. No por nada Dios eligió a España para algo grandioso. ¿Y cuál es? Por ejemplo, bueno, pues, ¿qué va a salir en España que cambiará el mundo? ¿Y si yo le digo que el Arca de la Alianza? La gente poca sabe qué es el Arca de la Alianza. Han visto películas de Indiana Jones y todas aquellas. En parte hay algo de realidad. El Arca de la Alianza es un instrumento que Dios mandó a hacer a Moisés. No es que le hiciera Moisés era el líder que Dios empleó para sacar en libertad a los israelitas que estaban de esclavos 400 años en Egipto. Pero el Arca de la Alianza es, dicho en términos más modernos, entendibles, un receptor transmisor, que Dios hablaba por medio del arca, como si fuera un micrófono grande. Y entonces el sumo sacerdote escuchaba. Bueno, pues di al pueblo de Israel que para tal batalla, que se presenten en tal sitio y que los niños en tal, y que se duchen bien y que no, cosas así, mensajes.
Y entonces hablaba, el sumo sacerdote escuchaba, y entonces por medio de los levitas, entonces decía al pueblo que para tal día tienen que presentarse en tal llanura, que vayan bien vestidos con armamento y tal, y que coman bien, que vayan con caballo, por ejemplo. El arca de la alianza se sacaba en todas las batallas de Israel, en todas. La batalla, bueno, si fuera una guerra con el vecino de al lado, no, pero batallas que tenían siempre guerra hasta el día de hoy con todo el mundo. Los israelitas han tenido siempre enemigos de toda la vida, hasta en tiempos de Abraham. Ya tuvieron enemigos, porque ya Abraham, ya saben la historia, por ello no cambiar, que salió con una mujer que ya era mayor, Sara, y que Abraham, Dios le prometió que de su prole, de Abraham, que ya era mayor también, tenía casi 100 años, no era un jovencito, y Sara 90 y pico. Entonces dice que de su prole, dijo Abraham, saldrían naciones y reyes, y saldría el Salvador del mundo, el Mesías. Claro, hubo un problema, ¿no? Que Abraham lo creyó, claro. Si Dios lo dice, era rico además Abraham, tenía posesiones y tenía esclavos y tal. Bueno, sal hacia una tierra que no has conocido, vas a conocer la tierra prometida. Desde Uz de los caldeos, aquella zona, hacia Israel, aquella zona que todo, había gente, había los egipcios, los filisteos, los chachis, los cananeos, muchas tribus que habían ocupado aquella zona antes que Abraham. Y Abraham Dios le dijo que no tenga miedo, él actuará para que sea él, digamos, el patriarca de aquella zona, y su pueblo, lo que sale de Abraham, sería un pueblo que dominaría el mundo, los israelitas, por medio del Mesías venidero, que nadie sabía quién iba a ser, y ya conoce Jesucristo, un judío también, pero descendiendo de un judío natural como uno cualquiera, sino era el Hijo de Dios, y que hizo un milagro para que naciera como un bebé, para hacer un sacrificio único que ha salvado a la humanidad, la muerte de Jesucristo, para que la muerte de Abraham se anulara y tuviéramos de nuevo la oportunidad de vivir eternamente, y lo haremos. Bueno, pues Abraham no podía tener hijos porque ya era muy mayor, y Sara tampoco. Entonces Dios estaban preocupados por él. Y claro, Abraham decía, bueno, y con esta mujer con 90 años, una mujer ya anciana y tal, y él también, débil, un hombre débil con 80, 90, ya poco tiene que hacer. Pero Dios previó y su promesa se cumple que tendría hijos. Y Sara, claro, en su inconsciente, la mujer de Abraham, le dijo a Abraham, mi señor, no se preocupe. Y Sara tenía esclavas, y Abraham tenía esclavos también, eran ricos entonces, en aquel tiempo. Y Sara tenía una esclava, tenía varias, una se llamaba Hagar, era una egipcia. Entonces se rodeaban de esclavos jóvenes, fuertes y tal. Y entonces le dijo, mira, le dijo a su marido, claro, eso va a parecer hoy absurdo, ¿no? Pero entonces un acto de fe, ¿no? Nadie una mujer da otra mujer a su marido, se acueste con ella para que se entretenga el marido. Eso sería absurdo, ¿no? Pero era un acto de fe, de que ella pensaba, si Dios ha dicho que tú tendrás el prole, lo vas a tener. Conmigo no, porque no puedo. Tenía una mujer jovencita, entonces tenía 17, 18, 19 años y ya estaba virgen, ¿no? Ten relaciones con ella. Entonces esta mujer ya tiene la capacidad interior de engendrar el niño y ya la promesa de Dios se cumpla. Por ti va a venir mucha gente. Y efectivamente le dio el niño, como ya saben la historia, Hagar. Y entonces ocurrieron varios acontecimientos, que ya hubo una lucha, porque tuvo un niño con Hagar, pero también Dios hizo que entrara otro con su esposa, Sara, y luego los hijos ya peleaban, porque tenía el verdadero, digamos, después de Abraham, de quién sería el, digamos, el jefe de la tribu, el Mesías, de quién vendría. Tuvo una pequeña lía, pero bueno, eso, que el hijo de la egipcia, Hagar, pues ya luchaba contra el hijo de Sara, ¿no? Esaú, Jacob, todo aquello. Y bueno, el asunto. Abraham hizo la promesa de Dios, se cumplió, que de él vendrían naciones. Fíjate, un hombre que no tenía capacidad ya física de engendrar, que ya los espermas no funcionan con una edad. Y Sara también, muy anciana, que tampoco puede engendrar, pero Dios podía hacerlo. Y tuvo confianza, y Sara quería ayudar a su marido y ya está. Y efectivamente, Abraham se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. El asunto de los misterios y el arca de la alianza. ¿Qué pasó con ella? ¿Para qué? Cuando Moisés, que era entonces hijo adoptivo de una hija de un faraón, Moisés, Dios le atrajo hacia el monte Sinaí, ya redujo todo, que es muy largo de contar, porque huyó de Egipto, Moisés, tal. Pero bueno,
se hizo pastor en Madián, una zona fuera de Egipto. Entonces dice que veía una zarza ardiente en un monte, y había, al día siguiente la había ardiendo y de noche seguía ardiendo. Y Moisés se quedó un poco extrañado, bueno, ¿qué sea eso? Fenómeno. Y un árbol que va a arder y no se paga eso. Y ya por curiosidad subió al monte Sinai y vio que una zarza así, ardía, y no caía nada, no se hacía agua, no hacía polvo, no hacía ceniza, nada. Y Dios habló con él y dijo que no se asustara, que estaba hablando con Dios. Y ya le mandó, ya saben, a Moisés que sería el libertador del pueblo de Dios, que estaba de esclavo entonces, 400 años en Egipto, y que de él vendría en su pueblo las promesas de Abraham. Vendría el Mesías, serían dueños de la tierra, serían conquistadores, sería una nación que vendría de todo el mundo a ver el arca. Entonces dice que ya en el monte Sinaí Dios le enseñó un arca. Ya había un arca hecha, había un arca. Y que Moisés le dijo, mira, es un arca, conforme a esa arca que ves ahí. Y había una zona, una cueva, y un arca brillante, con dos ángeles que se ven unos a otros, se cruzan. Y dentro del arca tendría que meter ciertos rasgos que saldrán, que sea, por ejemplo, una copia de los rollos de la ley de Moisés, una vara de Aarón, hermano de Moisés, era el sumo sacerdote, una prueba de que le dijo Dios, todos querían ser el sumo sacerdote del templo. Entonces dijo, bueno, una prueba, todos los patriarcas tenían una vara, era como un símbolo, muchas en España antiguamente también, los alcaldes de los pueblos tenían una vara. Entonces, la vara que florezca, y era vara cortada, un trozo de rama y bien pelada y tal, pero dice, un milagro, la vara que crezca, flores, ese va a ser el sumo sacerdote. Entonces todo, y la vara del hermano de Moisés empezó a crecer, salieron hasta almendras y todo. Ese es el sumo sacerdote. Y esa vara se metió en el arca, se metió un rollo de los leyes de Moisés, y se metió entonces la espada de Goliat en el arca, que sean testimonios para que la gente viera los hechos históricos de Israel y el arca. Pero ¿qué pasaba con el arca? Estaba en el templo de Salomón, que el arca la empleaban en las grandes batallas y siempre ganaban. Cuando Dios estaba con ellos siempre ganaban. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo luchaban, hay casos insólitos, contra una nación enemiga. Todos querían destruir a Israel, porque era la envidia, los celos, de que ese pueblo era privilegiado, que ya fue un pueblo que no venía a nada de un patriarca como Abraham, y se hizo poderoso y todo el mundo lo temía, y venían reyes de toda la tierra a ver al templo, a ver el sabido de Salomón, y tenía todo el mundo miedo, y todos querían destruir a los israelitas, hasta el día de hoy. Curioso, ¿no? Y entonces el arca, en las batallas, como eran muchos los agresores, entonces sacaban los israelitas el arca estaba en el templo de Salomón, en Israel. Entonces sacaban el arca y los levitas, que no lo podía tocar nadie el arca ni verla. Los levitas no miraban, llevaban una lona azul que cubría el arca y la llevaban con dos varales, dos delante y dos detrás, pum, 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 pum. Y en las batallas sacaban el arca lo primero y la ponían en el medio y el ejército de israelitas detrás. Y cuando empezaba la batalla, oraban, cantaban a Dios, alabanzas, los salmos de Israel, los salmos de David, los salmos de Salomón, salmos, y todo el pueblo cantaba, alabanzas a Jehová Dios. Y entonces los enemigos miraban y se reían, mira, están cantando su funeral, y son para comer nada más que mujeres, niños, esto ya, y ya se envalentonaban, y yo dejaba que se envalentonaran, y que avanzaran los enemigos. Y cuando ya estaba muy cerca, ¿qué pasaba? Que el arca salía una energía, y se eliminaba todo. Y todos los enemigos caían como una de energía y caían muertos. Hay un texto en la Biblia que dice que una de las veces que los asirios, 185.000 guerreros, ya estaban hartos, decían, tenemos que acabar con los israelitas, como sea, a matarlos a todos, que no quede eso. Y metieron un ejército de 185.000 con caballos y los israelitas, le dijo Dios a los profetas, no tienen que luchar ahora. Si no, viene un ejército, saca la arca. Los levitas que saquen el arca y la pongan delante de vosotros, y las mujeres y los niños, como siempre, canten. Y dice que por la noche te ponen el arca, pero por la noche los asirios se reían, mire, ya están ahí otra vez, y tal, bueno, y dice, ya, esto ya, que no quede ni uno, tal, envalentonado todo, un ejército, 185.000, imagínense, todos con caballos, y el arca ahí cantaban.
Pero en aquella noche dice que Dios hizo algo extraordinario. El arca, el pueblo cantando y los asirios riéndose. "Ya, esta noche ni uno, que todos muertos". ¿Y qué pasó? Que salió un ángel y mató a todos los asirios. Una noche 189 muertos. No pelearon, no hicieron nada, es decir, solamente cantaban, daban gracias a Dios y pedían favor de Dios, y Dios los ayudó. El arca está en España. El arca se tenía en el templo, pero en el futuro, cuando ya los israelitas se hicieron testarudos, ya se hicieron rebeldes, ya Dios se cansó mucho con ellos, pues ya empezaron a hacer algo que Dios no quería, que imitaban mucho a las naciones, que ellos habían conquistado además, con la ayuda de Dios. ¿Y qué hacían? Hacían idolatría, hacían muñecos, que eran, estos son nuestros dioses, Baal, no sé qué, era un dios de los demonios, Talmud, el dios de no sé qué, la diosa Artemis, y Dios lo odiaba aquello. Y yo les avisaba que no hay nada más que un Dios, se llama Jehová, el Dios que es un universo, no muñeco, ni estatua, ni nada. Seguían rebeldes hasta que ya definitivamente pues, tuvo que acabar con aquello, de tal manera que el arca sí, desapareció, y ¿dónde fue a parar? Y la gente, pues la historia lo comenta, que debido a la reunión de los judíos, Dios hizo que el arca, que era el poder que tenían los judíos, desapareciera, que no hubiera ese ya el miedo de empezar con ello, pues ya el arca era la protección que tenía, que era protección de Dios, Jehová Dios. Pero cuando ya no tenían arca, pues a ver que venían un montón de ejércitos y se unían muchas de varias naciones para siempre la idea acabar con Israel, como sea. Y ya no, si tienen el arca, pues ya estaban perdidos, tenían que huir pues, fuera. Y el arca, la gente dice, ha habido películas muchas veces que las que no hace mucha gente, pero esas películas son en parte, en gran parte de ciencia ficción, porque hay películas que son muy bien rodadas, ¿no? Aquellas películas de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, que hablan que sería un absurdo, además. Pero bueno, la película bien filmada sobre que el arca había, decían ellos, bueno, son películas, son guiones de la ficción, no de la realidad, que el arca estaba en un templo de Egipto, debajo tierra, tal. Eso sería absurdo. Sería absurdo porque el arca es el vocero de Dios, que decía, por dicho de una manera, receptor transmisor que Dios hablaba con el arca. Entonces los sumos sacerdotes salían con el arca y Dios hablaba al pueblo, con un altavoz. Bueno, pues mira, mañana vais a tal batalla, y se oía la voz de Dios, sonora y todo el mundo reía. Y vais a llevar a los niños y vais a cantar y tal. Entonces los sumos sacerdotes estaban pendientes del arca y el arca desapareció. Entonces se asustaron todos, se la llevaron. Una vez dejó Dios que se la llevaran. Algunos filisteos se la llevaron. ¿Y para qué? Para castigar a los filisteos. Cuando se llevaron los filisteos del arca, ya pensaron los filisteos, ya tenemos al Molebraj, esto que tenemos, ya lo tenemos en nuestras manos, ya no tiene el poder de Dios, ahora está con nosotros. Y entonces, encima, tan idiotas los filisteos, que empezaron a hacer muñecos y tal en el arca, figuras como de sus dioses, ¿no? Meter ranas y meter tonterías. Era un truco que Dios empleó para que los filisteos se llevaran el arca, aposta. Y cuando ya se le llevaron a donde estaban todos los filisteos, había miles de ellos, pues dijo, ahora verás. Y cuando ya los filisteos, ya tenemos el arca, ahora somos dueños, ahora sacaremos el arca y los destruirá los israelitas. ¿Y qué pasó? Que el arca empezó a salir energía y todos los filisteos empezaron a salir de tumores y tal en el trasero y no se podían sentar y dolores y todos los filisteos enfermos que no podían ni sentarse ni andar ni con... Hizo un ajuste de cuentas bestial, porque nadie puede tocar y ver el arca, porque dice la Biblia que el que vea el arca, el que sea, el sumo sacerdote no la podía ver tampoco, llevaba una lona azul, el arca sí, no la viera nadie, pero sí oía la voz. Y entonces si alguien veía el arca moría, y si alguien tocaba el arca moría. Hay un relato, por ejemplo, que se llevaba el arca en la batalla, que Dios le había dicho que llevaran los levitas, que eran entonces los sacerdotes del templo de Jehová Dios. Dice que llevaron dos delante, dos detrás. Los varales, uno llevaba el varal, el otro al lado, y no tocarla. Ni los mismos levitas no podían mirar. Llevarla ya, pero llevaba una lona azul muy bonita, grabada, y pim, 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 pim. Y ya cuando llegaban al campo de batalla, en el medio dejarle el arca ya haría su papel. Y dice que uno de los carmatos que llevaban dijo que la llevaran levitas, con el hombro, con un varale, no en un carro. Y coger un carro, desobedecer a Dios, cuesta un castigo. Que además en un carro con dos bueyes.
Y entonces no eran los levitas, ellos dijeron, no, mejor los bueyes, ¿para qué? ¿Y qué pasó? Que los bueyes, claro, pues animalitos, dos bueyes delante y un carro de mata detrás, y el arca como si fuera un saco de patatas. Y eso fue un buey en un camino de cabra de aquello, no había carretera, ni había autopista, ni nada de eso. Entonces una rueda del carro pegó en un boquete del suelo y el carro se volcó casi. Y uno que se llamaba un sacerdote de aquellos levitas, que dice, para hacerse el héroe, el arca que se empezó a cargarse casi se cae al suelo, el arca, el Uza la cogió con las manos para salvarle, como diciendo, ahora salva yo el arca, que pues murió. Le dio un calambrazo, porque nadie podía ver el arca ni tocarla. Y por hacerse el valiente, aquel mon quedó electrocutado y fuera, hasta ahora. El arca, por la rebelión de los judíos, Dios le quitó ese poder y el arca desapareció. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente no ha entendido dónde está el arca. Y entonces lo único que han comprendido, bueno, que ha sido, decían los judíos todavía, ha sido nuestra culpa, pues desobedientes y tal, y Dios nos ha quitado ese poder. Pero sabes que sin el arca ya no son nadie. De hecho, los judíos, a raíz de aquello, hasta el día de hoy han tenido guerras todos los días. Y ya no tienen arca. Tampoco tienen el poder de Dios. Tampoco tienen a David, ni a Salomón, ni a nadie. Y ahora es el problema de apartarse de la verdad, apartarse del poder de Dios, trae consigo ruina y miseria y muerte. El arca está donde estuvo Salomón, que fue el que se la llevó en una nave voladora, de las naves de Tarsis que hizo en España. Yo conozco en España, ya sacaremos, que costará sacarla, porque hay mucho miedo de ciertas sociedades secretas que dicen, no, si sale esto, y luego saca lo otro, y luego saca, a ver qué, este nos escapa todo y a volar, joder. Pues el arca se llevó una nave hacia España, que es donde estaba Salomón. Entonces está en cierto lugar en España, muy, muy protegida. Es decir, y es curioso, y lo digo esto de antemano, porque yo estoy tranquilo, si alguien que no fuera yo no soy especial, no soy un ángel o algo, no, una persona que Dios se dice, venga tú. Yo de niño, lo he dicho en otros vídeos, sabía de niño dónde había rocas y había cuerpos dentro. No lo puedo explicar, no podía decir ahora, como si alguien me hubiera dicho algo, no, lo sabía. Y yo iba de niño al campo por la noche, además, para que nadie me viera, y miraba, daba un paseo grande por un campo, y miraba una roca y ahí hay un cuerpo. Y yo no veía, yo veía una roca, pero yo intuía que dentro hay un cuerpo grande. Y miraba de cerca la roca y veía señales en la roca, hendiduras, en línea. Como si alguien hubiera metido, como si la roca fuera de una masa y alguien hubiera metido un cuchillo y hubiera hecho una serie de líneas en la roca. Y esas líneas son códigos de barras. De manera que la roca es percibida desde cierta distancia para los que metieron esos cuerpos dentro puedan abrir la roca y sacarlos, que se sacarán pronto, los cuerpos. Ya soy muy conocido en muchas de los servicios secretos, muchos ya lo sé, no me importa, no hay nada que ocultar, lo que sí tengo es que proteger, no decir hasta llegar un momento donde hay tal y tal cosa. Que estos cuerpos que hay dentro son de gigantes, los nefelín, los hijos de demonios y mujeres de la tierra, los demonios caídos, los ángeles caídos. Y estos cuerpos, para que el diluvio no los ahogara, se metieron en rocas, con la astucia de que no os ahogaran diluvio. Y estas rocas herméticas, que decir, se mantienen, la respiración mantiene todo. Se sacarán. Y el arca de la alianza se sacará. Hay cosas que ahora no puedo explicar con todo lujo de detalles, pero alguien me podía decir, bueno, pero si tú vas a sacar el arca, ¿quién la va a coger? Si el que la coge ya sabe que muere, si el que la ve muere. Entonces, ¿cómo sacar el arca? El arca se sacará y se quedará en España de momento. España. Donde Dios eligió en tiempo después del diluvio a España. Recuerdan que aquel dicho con unos descendientes, y esto es la leyenda de Toledo, se puede ver, que hace cientos de años se escribió la leyenda, la más antigua, que Toledo fue donde después del diluvio empezó la vida en la tierra. Aparte de Noé, en el Ararat y todo aquello, y Babilonia. Entonces, el arca se sacará para un testimonio mundial en todo el mundo del poder de Dios. Porque mucha gente no cree en el arca, no cree
que muchas cosas de la Biblia, estas son la gente que no creen en nada, que dicen, no, eso es la Biblia, que hasta dicen que Jesucristo no existió. Todavía hay caraduras de esto que todavía después de todos los vestigios no creen. Da igual, es su problema. Y otros no creen que hubo un diluvio, no, fue una inundación local, que los judíos son muy exagerados y dijeron que había habido toda la tierra. Siempre el cuento de la evolución que continúe, porque con el cuento de la evolución han hecho idiotas a todo el mundo. No, que todos, o sea, le han enseñado, no, vosotros descendís de mono. O sea, que un mono, pues, tiene miedo a morirse, ¿no? Y vosotros, pues si pagáis, vais a ir a un infierno, porque como sois monos, pero si pagáis a la iglesia, digamos, dinerito, entonces ya no os quemáis tanto. Y si pagáis cuando nacéis al niño pequeño, y pagáis comunión, entonces, pues, no, pues el infierno, no. Pero si pagáis también bodas, tampoco. Y si pagáis funerales, tampoco. O sea, han hecho el negocio y la estafa más grande del mundo, enseñando barbaridades, enseñando que hay infierno, que haga lo que haga para ir a un infierno, pero pagando, digamos, pagando indulgencias a la iglesia, muchísimo dinero, que el Vaticano es la fortuna más grande del mundo en oro y insaciable dinero. Hay los túneles, cuando se llaman los túneles del Vaticano, se va a echar mano a la gente a la cabeza y digo, niño, pero si todo el dinero está aquí, del mundo, porque hay una avaricia de dinero, de conseguir joyas y tal. ¿Cuánto dinero tenía Jesucristo en la tierra? Ni un céntimo. Jesucristo dijo una frase, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo donde posarse, pero el Hijo del Hombre dijo, no tiene ni donde reclinar la cabeza, dormía en el suelo. A veces con una mantita o algo así, iban a predicar a las casas, a los pueblos, a la aldea, de casa en casa, predicaban, no en una carroza de lujo, no en un palacio cardenalicio con esclavos, no. Eso lo odiaba Jesucristo aquello, esa soberbia. Y iba andando, y a veces no tenía que comer, y a veces no podía ni dormir, porque la tempestad, el vidrio, el frío. Pero dio un ejemplo de honestidad, el Salvador del mundo, de que la humildad que tuvo, el cariño, no hacerse duro, ni prepotente, ni sarcástico. ¿Cuánta gente? Eso piense lo que eso va a venir el castigo, el mundo va a estremecerse. Y viene para el Vaticano. ¿Cuántos pobres gente, niños, niñas, eso se le cae a un hombro las lágrimas cualquiera, matarlos, esa gentuza los ataman, y en una plaza pública cogían vallos, por nada. Fíjense que por tener una Biblia le quemaban a la persona, la iglesia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos de palabra? No precisamente de Dios, todo lo contrario. Y los quemaban, y los ataban en las plazas públicas y los torturaban. Los verdugos de la Inquisición eran monstruos de asilo de enfermos mentales, monstruosos, gente. Esa película muy buena, El nombre de la rosa, de Sean Connery, en los años 70, que se rodó, ven y en la realidad que era un monasterio de gente deforme, de depravados mentales, anormales. Cogían una niña, la violaban, todo el mundo, y luego la quemaban viva para que no dijera nada. O sea, una depravación absoluta, robo a manos llenas. Todo el mundo tiene que trabajar para ellos. Y ellos en los monasterios a tripear, a vivir del cuento de la mandanga. Y la Inquisición, ¿a cuántos pobres quemó vivos? Inocentes, no hicieron nada. ¿A quién eran ellos para quemar gente por ahí? Pero era el sadismo que tenían dentro, el imperio satánico, eso de hacer sufrir a la gente. Y los que quemaban, la Inquisición, no lo tienen, que esto va a caer, esto viene, la queda de Babilonia es grande, verás, el mundo aplaudirá incluso lo que va a venir, aplaudirá al fin, hombre, ya. Cogían a la gente, si les quemaban, cogían, se tenían una casa para la iglesia, tenían caballos para la iglesia, el oro que tuve para la iglesia, robar a manos llenas quemando a los dueños. ¿Creen que Dios no ha visto eso? ¿Creen que Dios ha olvidado? ¿Creen que Dios que dice, bueno, da igual, eso pasó, da igual? Dice la Biblia, de Dios uno no se puede mofar, porque lo que el hombre esté sembrando, eso también va a llegar. ¿Y qué han sembrado? El Vaticano, lo más rico del mundo, que han sembrado, robando a toda la raza humana, desde su mismo país. Una religión que inventaron los romanos, y todos los ídolos y dioses, cambiaron de nombre, pero eran los mismos ídolos de la iglesia, del clero satánico aquel romano, de los césares, de las dioses, del Olimpo y no sé qué. Y hicieron una religión
y por medio de matanzas, de asesinatos, de torturas, amasando fortuna. Y luego apoyando a todos los dictadores de la Iglesia, sea el de Alemania, sea el de ahí, el de África, el de no sé qué, y recibiendo beneficios de todos los dictadores y apoyando a todos los asesinos más grandes de la tierra. ¿Creen que Dios no ha visto nada? ¿Que Dios le da igual? ¿Que no van a recibir nada? Viene un caos tan grande que veré, el mundo aplaudirá el caos, porque viene un acto de justicia con aquellos que se han burlado de Dios y de la gente. Donde quiera que vayan, se les encontrará. Y todos los edificios que han hecho, los cuadros aquellos, la riqueza, las obras de arte, las joyas, se pegará todo fuego. Dios pondrá en los corazones de la gente una locura colectiva. En todos los sitios, hasta una ermita vieja, pega fuego. Un acto de justicia por todas las maldades que han hecho, todas las matanzas, todos los pobres niños, niñas violados, quemados vivos. Vendrá un día de, el Armagedón se llama, un día de ajuste de cuentas, y el arca cumplirá su función también. No lo olviden. Y está en España. Se la trajo Salomón a España. Y la protegen naves de Salomón, las naves de Tarso. Esas naves pueden volar a la luna, llegado el caso. Y no necesitan combustible, no hacen ruido, no contaminan y duran para siempre. España, el tema del principio de mi relato, llegará a ser de nuevo la más conocida del país del mundo. Lo fue en un tiempo, donde decía de España no se pone sol. Y cuando esto empiece, se volverá a repetir a que en España no se va a poner nunca el sol, porque todo el mundo admirará las obras que se van a salir, aplaudirá, y vendrá una era de paz, tranquilidad y seguridad como no ha conocido el mundo jamás. Porque por donde esté Dios, ahí hay paz, hay prosperidad, hay justicia. Y lo que viene a España va a ser un acto final antes del Armagedón. El Armagedón será ya un ajuste de cuenta general, pero acto de justicia para que la gente vea aquello que dijo Dios, que de Dios no se puede mofar, y lo que está sembrando el hombre, eso va a ser. Dios no ha visto a las que quemaron vivos, la Inquisición, miles, cientos de miles. En Europa, las cruzadas, miles, cientos de miles. En África, miles. Sembraron de muerte y de tortura. ¿Cree que Dios ha mirado a otro lado? ¿Le da igual? Dios es paciente y ha llegado el tiempo de justicia. Y que antes del Armagedón final, la gente mire y diga, Dios ha hecho justicia y ha librado a la humanidad de tanta, y ha hecho justicia de pagar todos estos que tanto daño han hecho a la raza humana. Y sobre todo, lo más importante, el daño que el Vaticano ha hecho a Dios. ¿Cómo? Aparte de las matanzas y las torturas y las aberraciones que han hecho, los robos. Decir que Dios tiene demonios para quemar gente después de muerto. Eso es el insulto más diabólico del mundo. Decir que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, Jehová Dios, que tiene demonios para entretenerse Dios viendo cómo se quema la gente, pobre gente, niños, niñas y mujeres inocentes. Eso es el acto más miserable y sádico jamás concebido. Pero lo siguen diciendo, que cuando te mueres vas a ir, pero pagando a la iglesia, entonces ya no te quemas tanto. Entonces, indulgencia, preparado, que la que viene es la gorda. Y va a haber un acto de justicia final como una conciliación del mundo. Al fin, justicia. Y el mundo llorará de emoción y de alegría. Y al fin, hombre, la caída de Babilonia grande, la gran ramera, venga. Y todo el mundo aplaudirá cualquier acto de justicia de eso, porque será un acto no de hombre, de Dios, para hacer justicia por todas aquellas lágrimas, aquellos dolores de gritos quemándose vivos, de niñas, niños, atados, y la gente riéndose y tirándole piedra a la gente, y se quemaba. Pues decía la iglesia que eran herejes, que eso, Dios los había castigado. No, vosotros lo habéis castigado injustamente para vuestro sadismo y para hacer miedo a la gente, que tendrían que pagar lo que quisiera de vosotros amasando fortuna. Es vuestra justicia la que habéis hecho, y Dios os va a pagar la vuelta. No va a quedar ni rabo de ninguno de ellos. Todo lo que va a pasar en España será acontecimientos mundiales. ¿Pero con qué fin? Que la luz del mundo, lo que quiere Dios que la gente sepa, va a empezar en España. ¿Qué quiere Dios que sepa? Que Dios es amor. Que Jesucristo vino aquí por la humanidad, para que la humanidad viva para siempre.
que la humanidad tiene un futuro brillante, que los muertos, ¿cuántos son muertos de Adán y Eva? Millones, miles de millones, que volverán a vivir. Dios tiene el poder, que todos vuelvan, hombres, mujeres, niños, los que quemó la Inquisición volverán a vivir. Pero los que han hecho daño, eso ya será polvo y ceniza. No volverán nunca, no hacen falta para nada. Y que hay un futuro brillante para animales, para personas, para la vida que Dios ha hecho. Dios ha hecho vida, ha hecho justicia, ha hecho gloria. Y que los humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, tengamos el privilegio de mirar cada mañana, llorar de emoción, ver el sol, y decir, Dios mío, ya no morimos nunca más, ya no envejecemos, y ya vemos a la gente en paz, ya no hay guerra, ya no hay venta de armamento, ya no hay drogadictos, ya no hay nada. Vemos gente feliz haciendo sus jardines, con caballos y animales y leones que serán pacíficos como gatitos. Los leones no son malos, nosotros somos los malos. Los leonecitos, cuando mucha gente, y hay textos, hay pequeñas filmaciones que se ven mujeres que han cuidado de los zoológicos de animalitos, o que mujeres que han encontrado un león herido en un bosque, lo han curado la herida, y el leoncito es muy agradecido, un león grande, y que ve a la mujer y se abraza a ella, y la acaricia. Son agradecidos los animales, no se olvidan. Y será una vida eterna de placer, de alegría, todo limpio, toda gente a hablar una sola lengua de nuevo, y todos felices, todos corrientes. Se acabó ya los problemas de salud, los problemas de la guerra, los problemas de la miseria, nada del rico y el pobre, todo rico. Porque ¿qué se requiere para ser feliz? Pues tener una casa bonita, a tu manera, tener una buena familia, tener unos caballitos para pasear, por eso el sitio de los caballos, para entretenerse, tener una playa limpia, tener amigos por todas partes, hacer un festejo, hacer una paella grande, invitar a los amigos, hacer un buen vino, y que Dios es feliz. Cuando Dios ve a la gente feliz, Dios es feliz. Ha hecho para eso. Y ver que la gente siempre quedará agradecido de que Dios, lo mejor que tenía el Creador desde el universo, desde el cielo, lo mejor que tenía su Hijo, lo dio. Un sacrificio no haría nadie. ¿Quién daría a su propio hijo o hija para salvar a bandidos que le han hecho daño a él? Nadie. Dios lo hizo. Es decir, perdonar a todo el mundo. El pago está justo. Un hombre perfecto, Adán, y hijo perfecto. Muere por él. Ha muerto, Dios lo ha resucitado, para todos vivos, para siempre. Los que no van a estar vivos son los enemigos de Dios que han hecho daño al nombre de Dios. Y los demonios menos todavía, no quedan ni uno. Porque aunque no lo crean, ya se están eliminando demonios. Hay cosas que se ven en la noche, una luz, un rayo, una explosión en el cielo. Los demonios se están eliminando. Y dice la Biblia, para que ustedes lo miren, en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, versículo 1 a 10, ¿cómo va a ser eliminado Satanás, el responsable de todo este mal? Será enterrado en hoyos magnéticos. Satanás, que claro, no es un humano, es una energía potente. Y después de allí, 1000 años encerrado, solo, vivo, y después eliminado para siempre. Serán días venideros donde todos los males que hemos sufrido, las desgracias, las miserias, se olviden. Y cada mañana nos levantemos y lloraremos todos de emoción. Y Dios mío, no me puedo creer. Y ahora todos felices, todos contentos, todos sanos, todos jóvenes. Y veremos que lo que dice la Biblia es real, que Dios es amor. Y hay un texto final que dice que tanto amó Dios al mundo, a la humanidad, tanto amó Dios a la humanidad, al mundo, que dio su Hijo unigénito, lo primero que hizo Dios, el Hijo, para que todo que ejerce en Jesucristo tenga vida eterna y no muera nunca más. Eso ya está sucediendo. Así que lo que viene ahora es lo mejor. Es una eternidad donde haya paz, seguridad y alegría que durará para siempre. La historia que relato son historias de acontecimientos que mucha gente no ha llegado a entender, pero lo van a entender bien. Y cuando salga la alianza, será una sensación impresionante, porque no matará a nadie. Se hará todo en consecuencia para que todo el mundo vea el método que Dios empleó para salvar a su pueblo. Y ahora el pueblo ya no son judíos, pueblos, son hombres y mujeres de todas las naciones, porque todo el que cifra su fe en el sacrificio de Jesucristo, todo el que hace la voluntad de Dios, es agradecido por Dios y protegido por Dios. Dios tiene otro pueblo, no los israelitas, un pueblo de gente de todas las naciones, que alaban a Dios y que hacen la voluntad de Dios, hablando a la gente como hizo Jesucristo, de casa en casa, de pueblo en pueblo, en las calles. Y esa es una obra mundial que ya está haciendo mucha gente feliz, con la esperanza de que todas las miserias que hemos vivido
desaparecerán para siempre. Y tendremos siempre a nuestro lado una salvación, el arca. El arca será un majestuoso, tener un lugar internacional y que todo el mundo, cuando vean, los que nazcan, mira, el poder de Dios. Teniendo el arca en la tierra, no habrá invasión de ningún sitio que aparezca por aquí a hacer daño. Y estará para siempre con nosotros por toda la eternidad.